ahora comienza el programa. Tus enseñanzas son mi guía. Equipo integrado por Miriam Cristina Santillán, y déjame oír tu voz.
Estás escuchando el programa Tus enseñanzas son mi guía. El programa Tus enseñanzas son mi guía. Equipo integrado por Miriam Cristina Santillani. Déjame oír tu voz. Muy buenas noches. Amados hermanas y hermanos, el tema a tratar hoy es transformados. Vengan ya,
Vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado con una tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve, entonces comerán de lo mejor de la tierra. Isaías 1, 18, 19. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Y aquí estamos nuevamente empezando un nuevo programa, así que espero que les sea de bendición. Bendecimos a aquellos hermanos que siempre están presentes en cada uno de ellos, participando, escuchando y meditando de todo lo que hablamos en cada uno de estos temas que desarrollamos en cada programa. Hola, buenas noches, hermanos. Bueno, hoy día el tema que se va a tratar es acerca de transformados, ¿no? Una de las luchas frecuentes con el pecado son nuestros malos hábitos y debilidades en el deseo de cambiar y no poder lograrlo. Al estar lejos de Dios, nuestra mente está acondicionada a creer que es difícil cambiar y que los demás deberían aceptarnos así. No es cuestión de aceptación, pues Dios nos ama como somos, pero es necesario cambiar para vivir en los propósitos y la voluntad de Dios. El pecado y las debilidades nos impiden ver y vivir el plano de Dios para nuestras vidas. Bien, ahora, ¿cómo puedo cambiar? O sea, hablamos de transformar, de ser transformados. ¿Cómo somos transformados verdaderamente en el Espíritu? A partir de la transformación en el Espíritu es donde nosotros rendimos cada una de nuestras partes de nuestra personalidad, ya sea nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y sabemos que el hombre generalmente lucha, el hombre o la mujer, por decirlo de alguna manera, su lucha es carnal. Y carnalmente está siempre peleando, ¿no es cierto?, y combatiendo el pecado. Y en esas luchas hay siempre malos hábitos que hacen de que las personas actúen a través de las propias debilidades que tienen. Es el deseo de cambiar y no poder lograr cuando nosotros nos damos cuenta que verdaderamente es la carne la que vence nuestro sentir, nuestro espíritu, porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas que sabemos que debemos hacer o corregir y en el espíritu peleamos, pero por ahí en algún descuido la carne puede vencer. ¿Qué es lo importante? Es estar cerca de Dios. ¿Qué es lo importante? Es sujetarse en obediencia a las cosas de Dios. ¿Cómo puedo cambiar? El temperamento puede explicar nuestro carácter o comportamiento, pero no es una justificación para seguir siendo las mismas personas. En realidad, el temperamento no determina lo que somos, pues si a esto añadimos la forma en que somos educados en nuestros hogares, más las costumbres del lugar o el país al que pertenecemos y nuestro entorno social, podemos entender por qué somos tan diferentes unos de otros, a pesar de tener temperamentos semejantes. Es interesante que nos caractericemos en la conducta de acuerdo al país, comunidad o grupo social al que pertenecemos. Es la influencia externa de la familia y el mundo, más el temperamento, lo que determina lo que somos. Si así lo aceptamos y vivimos en Cristo, ya no es el temperamento ni la influencia del mundo lo que determina quiénes somos, sino la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El hecho es que Dios es poderoso, no podemos compararnos a Él, pero sí podemos experimentar el poder de la transformación por medio del Espíritu Santo.
En 1 de Samuel 10, del 6 al 9 dice: En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y te pondrás a profetizar junto a ellos. A partir de entonces tu vida cambiará por completo. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras, porque Dios estará contigo. Pero ahora, vete a Gilgal y espérame allí 7 días. Cuando llegue yo, le presentaré a Dios sacrificios y ofrenda de paz. Y entonces te diré lo que tienes que hacer como rey. Ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho, pues en cuanto Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió la vida de Saúl. O sea que acá en esta palabra habla de transformación de una vida a través del Espíritu Santo. O sea que un profeta le profetizó a Saúl y le dijo que él obedeciera. Y él, como obedeció, Dios lo iba a ayudar y iba a estar con él, dice, donde él fuera, quisiera lo que él quisiera, y que Dios iba a estar con él. O sea que es importante cuando alguien nos dice algo, cuando viene de parte de Dios, que dice que debemos cambiar tal cosa o hacer tal otra, ¿no? Y si es de parte de Dios y la obedecemos, sabemos que Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar. Así es. Aquí se trata en primera orden qué supo hacer él, saber escuchar. O sea, siempre estar atento a lo que hablamos, a lo que expresamos, a lo que sale de nuestro corazón, porque también eso juega un rol importante. Yo puedo tener una forma de expresarme, una forma de hablar, un tono de voz respecto a un país, a una provincia, respecto a un lugar nativo, pero yo tengo que aprender a escucharme, qué es lo que sale de mi corazón, qué es lo que yo digo, cómo me manifiesto, cómo me relaciono, y estar atento además a lo que el que está, al emisor que yo tengo al frente mío, qué está diciendo, qué me está hablando. Si yo me muevo en el espíritu, o en ese momento el espíritu, mi espíritu, toma lo que esa persona de parte de Dios me está hablando, voy a ser cautivada por la palabra de Dios e inmediatamente la obediencia va a ser el espíritu que me tome, y de ahí es donde comienza ese cambio tan importante. Aquí, a diferencia, en otros programas hemos venido hablando de que tiene mucho que ver el ambiente en donde me desarrollo, la casa, el estudio, las amistades, los lugares a donde salgo, la moda, un montón de situaciones que afectan de mi entorno, mi vida, mi carácter, mi entendimiento, mi personalidad. Aquí por primera vez vamos a hablar del país en que vivimos. Hay costumbres, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué será en cuenta en este tiempo vamos a hablar del país en que vivimos? Porque no solamente hay costumbres características de un país, sino que cada autoridad que dirige y rige un país, conforme a su espíritu, conforme a su cultura, a su pensar, a su carácter, conforme a su personalidad, va a ser cómo va a dirigir ese país. Por eso es muy necesario y es muy importante que a la hora de elegir y de votar un dirigente político, de decir, bueno, este dirigente lo quiero como gobernador de mi provincia, como presidente de mi país, lo elijo no porque viste lindo, porque es lindo, buen mozo, porque me gusta cómo habla, sino por lo que sale de su boca, por lo que yo veo en el espíritu y por lo que yo veo que es lo que él tiene como testimonio. Es muy importante eso. Por eso ahora por primera vez incorporamos que también el lugar, el país a donde vivimos también influye en la persona. Y claro que es así, porque hay muchas personas, ¿no? En cada país y en cada lugar y también en cada provincia, ¿no? Tienen costumbres distintas. Por ejemplo, acá en Argentina, nosotros es tradicional el asadito del domingo, que las empanadas, que esto, que otro. En otros países comen otras cosas, tienen otra forma de vivir, ¿no? Entonces eso es lo que nos caracteriza también como personas y hace que nosotros formemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser, a través de la cultura y de todas las tradiciones que tenemos a nuestro alrededor. Es lo que nosotros somos, porque el día de mañana, por ejemplo, uno se muda de un lugar a otro y siempre lleva las costumbres, porque es algo innato en cada uno de nosotros.
Pero acá lo que vamos a hablar es, o sea, del plano espiritual, que eso no tiene que influir en nuestra espiritualidad. O sea, por más que en tu país, en tu región o donde estés y en tu alrededor haya una forma de ser, y por ejemplo que ahora mundialmente la única religión que se acepte, se tiene como buena religión es la católica, y nosotros somos cristianos evangélicos, no tenemos que dejarnos influir por nuestro alrededor, que muchos que se esconden por ser cristianos, se sienten avergonzados porque no son aceptados, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hablar ahora. Así es. Además de eso, vemos cómo muchos presidentes marcan una diferencia conforme a las decisiones que toman. En el plano espiritual, esa decisión que pueden tomar puede marcar el rumbo directo al infierno de un país o tenernos ahí, ¿no es cierto?, en el medio de la tribulación. Por eso mucho cuidado a la hora de votar. Esto no se trata de influenciar a nadie, esto se trata de que los cristianos y de todo aquel que comienza a creer en Cristo y está en plena transformación de Dios, tiene que moverse en el Espíritu y ser conocedor de la palabra. Es muy importante saber a quiénes elegimos como nuestra cabeza de nuestro país, porque conforme a lo que haga, conforme a lo que determine, conforme a las leyes, conforme a su actitud, a su relación con el entorno a nivel mundial, va a ser las consecuencias, ya sea en beneficio o en favor de su país. Muchas veces las malas decisiones tomadas a nivel gubernamental llevan a los países a una condenación de una guerra eterna. Hay países que son totalmente destruidos, gente que queda en la calle, que queda sin trabajo, países que quedan en la ruina. ¿Por qué? Porque supieron tomar una mala determinación, una mala decisión en un momento que no es adecuado. Si bien la guerra no es una elección que esté bien bajo ningún punto de vista, en ningún tiempo, lo importante es acá destacar es esto, saber tomar una decisión, pero una decisión que no afecte en contra de uno mismo, en contra de Dios, en contra de mi creencia, en contra de lo que yo respeto y tomo como algo de Dios. Acá lo importante es saber marcar la diferencia. Hay países que están bajo condenación. ¿Por qué? Porque no hemos sabido elegir verdaderamente aquellos dirigentes que gobiernan nuestro país y han ido tomando cualquier rumbo. Hay países donde el aborto es libre, en donde está legalizado. Hay otros en donde está legalizada el tema de la droga. Hay tantas cosas que se han legalizado que sabemos que puntualmente, conforme a la palabra de Dios, al anhelo, al deseo y a la voluntad de Dios y al propósito divino de Dios, eso va en contra de su voluntad. Entonces debemos estar siempre atentos a donde nosotros tomamos una decisión y cómo va a afectar, ya sea en nuestro entorno, en nuestra economía y en lo espiritual. Bueno, y ahora vamos a leer, con relación al tema que estamos desarrollando, 2 de Corintios 5:17. Es una cita, una palabra de Dios que es muy conocida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en Efesios 4, de 22 al 24 dice: Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ahora vamos a hablar de una nueva identidad en Cristo. Dice: Dios nos ha dado identidad. Él es creativo y su gracia es multiforme. Así que nos ha creado a cada uno como personas diferentes y únicas.
Al igual que las huellas dactilares, el temperamento es una parte de nuestro ser que nos identifica. Dios no desea anularnos, sin embargo, cualquiera que sea nuestro temperamento, carácter o personalidad, Dios nos ha llamado a ser santos e irreprensibles. Eso implica tener que someternos a su poder y ser transformados para quitar todo lo que se opone a Él. En Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que hablar de una nueva identidad en Cristo es cuando nosotros ya hemos aceptado al Señor, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único Salvador. Eso es rendir en obediencia todo nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu. Ahora, una vez que hemos sido transformados, hay un compromiso con Dios. Hemos hecho un pacto, y ese pacto se llama, para transitar sus caminos, santidad. Amén. Y para definirnos santidad, ¿qué es la santidad? Para definirlo en pocas palabras, pensar, hablar y actuar como lo haría Jesucristo. ¿Y cómo lograríamos nosotros llegar, no, a ese punto de decir que nosotros podríamos pensar, hablar y actuar como Él? O sea, ya nosotros cuando entramos al camino de Dios y somos transformados por Dios, nosotros debemos dejar de, como dijo en Efesios, ¿no?, que los malos deseos no nos dominen, sino dejar que fluya y crezca el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no?, para poder crecer espiritualmente y dejar que la carne, como dice Pablo, muera la carne y crezca el Espíritu, para nosotros poder ser cambiados y poder vivir en santidad. Amén. ¿Y qué es en sí la transformación? La transformación no la hacemos nosotros en nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo que toma cada una de nuestras áreas y que Él las transforma. Nosotros las rendimos delante de los pies del Señor para que sea Él que las tome y Él las transforme. Y yo voy a dar un testimonio que yo he vivido y puedo dar fe, y así como el mío hay muchos casos de gente que ha sido adicta, que ha sido alcohólica, que ha tenido vicios de diferentes tipos. Yo era fumadora en una época de mi vida, cuando yo era dirigente político, yo era una persona muy fumadora, y en ese ámbito de trabajo, la mayoría, el 90% de las personas que se dedican a trabajar en política fuman. Yo voy a contar una experiencia. Una vez estábamos reunidos en una sala, en una reunión, y todos los que estábamos, que éramos alrededor de 20 personas, todos fumábamos. Llegó a hacerse a las 2 o 3 horas de charla y de debate y de planificar cosas. Una nube, estábamos en un departamento, una nube se elevó sobre nosotros, que no era la gloria de Dios, sino que era verdaderamente tabaco. Eso era lo que había generado esa reunión durante horas que habíamos estado hablando y fumando. Fumaba uno, fumaba otro, apagaba uno, prendía el otro. Y yo a ese vicio no lo derribé yo. Ese vicio lo tomó Dios. Lo quitó y lo tiró al mismo infierno. Yo un día dije, no fumo más, antes de recibir a Cristo, que yo ya conocía al Señor, pero no me había entregado, no me había bautizado, y yo hasta el día de hoy nunca más tuve el más mínimo deseo de fumar. Nunca he tenido personas que han estado fumando al frente mío, hablando con el cigarrillo en la mano, gente del pasado que no sabe de mi transformación, de mi vida nueva, que hace años que no la veo. Cuando me ven, me invitan un cigarrillo, digo yo, no fumo más. Pero ¿cómo dejaste, no fumas más? Así es, no lo deseo en lo más mínimo. No porque fue una decisión propia mía, es porque Dios me limpió, barrió con ese demonio que tomaba control de mi vida y que lo único que hacía era contaminar mi cuerpo y enfermarlo. Yo, a causa del cigarrillo, tuve después, en el tiempo que yo dejé, tuve un proceso de purificación de mi cuerpo, que pasé por problemas respiratorios, un montón de circunstancias,
por causa del vicio, de ese famoso vicio, de ese bichito que toma a las personas y a muchas de ellas las lleva a la muerte. Y esto lo digo, lo hago hincapié, porque yo he conocido cristianos que aún en lo oculto, por ahí fuman. Están fumando todavía o esconden el vicio del alcohol, no eran alcohólicos pero siguen tomando, no pueden dejar de tomar su cerveza, no pueden dejar de tomar su vino, porque no pueden. Entonces yo a esas personas le hablo hoy. Rindamos y en nuestra fuerza, en nuestro querer, en nuestro sentir, en nuestro anhelo de querer corregirnos, enderezar nuestro camino y estar bien delante de los ojos del Padre. No podemos, orando y ayunando, oremos y ayunemos para que sea el Señor el que tome el control y el dominio de esa área que verdaderamente a nosotros todavía no la hemos podido rendir, que Él la tome, decir, Señor, yo en mi fuerza, en mi gana, en mi deseo, en mi anhelo, no he podido vencer este vicio, no he podido vencer esta adicción, necesito de tu ayuda, de manera humilde, de manera obediente, de manera sujeta a Él. Yo puedo cambiar, pero no en mi fuerza, voy a cambiar en la fuerza, en la fortaleza, en la gloria de Dios manifestada en mi vida. Claro que sí, aparte dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo que querramos hacer siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar y va a estar con nosotros apoyándonos, porque el que más quiere, como un padre amoroso que es, que uno vaya y le diga, mira, te necesito que me ayudes en esto, tengo que cambiar y sé que sin ti nada puedo hacer, ¿no? Amén. No es solamente también el alcohol, no es la adicción, es el carácter. Hay personas que son cristianas y todavía tienen al viejo hombre guardado adentro de uno porque no hubo una transformación. Hay personas que fueron violentas y bueno, tienen dos caras, una en la iglesia y otra en la casa. Guarda con el testimonio, porque yo puedo vender una cosa que no es auténtica en la iglesia, en mis amistades, pero en las cuatro paredes de mi hogar, en donde yo creo que ahí soy libre. No soy libre, porque a donde yo vaya está el Padre, está nuestro Dios, nuestro Creador, viendo nuestra actitud, viendo nuestro corazón. No podemos engañar a nadie. Entonces que el enemigo no nos haga creer de que nosotros podemos tener dos personalidades, ni delante de Dios podemos presentarnos cada mañana a orar, si no nos humillamos y reconocemos que tenemos dos caras. No hay un cristiano con dos caras, porque la palabra de Dios lo dice clara. Nueva criatura soy, y si no soy nueva criatura y sigo siendo el viejo hombre con mal carácter, con malas palabras, malas actitudes, siendo violento, siendo alcohólico o lo que fuera, no soy cristiano. Cristiano es aquel que rindió su vida a Cristo. El hecho de que yo me bautice pero siga viviendo la misma vida, mi misma vida pasada, tampoco hace ni merece la palabra de que yo la use, de que yo diga que soy cristiano, porque no lo soy. Cristiano es aquel que ha cambiado su vida, que hoy tiene un nuevo testimonio, un testimonio que puede dar fe de que hay un Dios de poder que toca corazones, toca el espíritu y que transforma vidas. En el nombre de Jesús es así como Él obra en nuestro carácter, así es como Él hace milagros de sanidad, Él liberta, Él toca y Él unge vidas. Por eso acá lo importante es saber, dar testimonio, pero no falso, sino un testimonio auténtico. ¿Cómo es ese testimonio auténtico? Es a través de la fe en Dios, del sujetarse a la palabra de Dios, al creer en Dios y en obediencia a Dios, entregarme en sus manos para que Él sea quien moldee mi carácter, quien transforme mi vida. Porque en vano es que yo diga que soy cristiano
y sigo siendo el mismo de ayer. En vano es que yo lleve la palabra con un testimonio que no edifica a nadie, porque a lo mejor yo, en un principio, tuve sí un encuentro con Dios, pero me duró un día, me duró horas. Acá lo importante es decir, bueno, yo soy cristiano hace 20 años, 5 años, 1 año, 2 meses, 10 días, pero yo hasta el día de hoy sé y estoy convencido de que mi vida cambió, de que mi vida fue transformada. Yo he conocido hermanos en las que verdaderamente Dios obró en sus vidas y de un instante a otro apartaron su espíritu y su mente, el espíritu de vicio, y hasta el día de hoy, como hizo Dios conmigo, nunca más droga en su vida hubo. Por eso es una verdadera transformación. Algunos pueden llevar un proceso más lento, porque cuesta entregarse a los caminos de Dios, porque nosotros pactamos con un compromiso que es la santidad. Y hay veces que nos cuesta soltar pecados, y en ese proceso de purificación que tiene que establecer nuestro Padre es en donde nosotros elegimos seguir el camino más largo, que es el de más pruebas, el de más tribulaciones y el más doloroso. Hay algunos que de corazón entregan de una sola vez, en su primera instancia, su mente, su cuerpo y su corazón, y la transformación fue eternamente y para siempre, hasta el último día de sus vidas. ¿Por qué? Porque creyeron en fe, porque se sujetaron en obediencia, porque creyeron en un Dios que tiene poder y que verdaderamente los transformó, y no hubo diablo, no hubo demonio, no hubo vicio que los vuelva a tomar en el nombre de Jesús, porque Jesús mostró su poder a través de su fe, a través de la sujeción y la obediencia que ellos tomaron como decisión en ese momento de recibir a Cristo en su corazón. Como dice en Romanos 6:11, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo le ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. O sea que si uno le entrega su camino y su vida a Dios, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, sino es Cristo quien gobierna nuestras vidas. Amén. Es posible disciplinar las debilidades propias de cada uno, con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo, ser transformados por Dios. Eso es lo que logramos nosotros como objetivo. ¿Qué es transformación? Porque nosotros venimos hablando y venimos planteando y desarrollando el tema. Transformar en griego significa metamorfo, que significa hacer cambiar de forma a alguien o algo, transmutar o mudar, transmutación, o sea que transmutación es una palabra que habla de transformar, ya sea metamórficamente, es una palabra compuesta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto está escrito, es la palabra de Dios en Romanos 12:2, es en donde puntualmente habla Dios de la transformación. La transformación a través del Espíritu Santo en nuestras vidas consiste en renovar nuestro entendimiento, mente, para actuar de una forma distinta a partir del hombre o de la mujer que Él ha creado para ser conforme a su imagen y semejanza. En cuanto al carácter moral, es un cambio que produce fruto. Vamos a leer Gálatas, después 5:22 al 23, porque es evidente. Esto significa que debo someter yo mi vida bajo el control del Espíritu Santo para vencer mis debilidades y combatir el pecado. Somos materia prima en las manos de Dios. Descubrir nuestras debilidades y la necesidad de ser transformados nos permite comprender cuánto necesitamos depender de Dios. Dice,
En cambio, el Espíritu Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y lo que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Tremenda palabra. Y yo, para continuar con este sentir, voy a leer en Corintios 12:9, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué tremendo es hablar de nuestra debilidad. Eso es, en la humildad, reconocer que verdaderamente nosotros sin Dios no somos nada. Que sin Dios, sin el apoyo, sin la cobertura de Él, sin la fortaleza de Él, sin el sustento de Él, sin el amor de Él, nosotros no somos nada. No somos edificados, no somos fortalecidos, no somos sustentados, no somos como cristianos bien plantados. ¿Por qué? Porque necesitamos de su palabra para mantenernos firmes, para estar bien edificados, bien contenidos, saber qué dirección debemos seguir, saber edificar a otros, saber contener a otros, saber llevar la palabra y predicar a otros y primeramente a nuestro hogar, en nuestra familia, o sea, ser de bendición, ser de testimonio. Todo eso lo hace Dios a través de nuestra debilidad. Pero débil, ¿quién es débil? Aquel que verdaderamente reconoce que sin Dios no es nada, que Dios es su Padre y que en sus caminos lo reconoce como su guía, como el verdadero creador de su vida, y que solamente Dios es quien nos direcciona, nos lleva hacia el camino, hacia esa vida eterna, que fuera de Dios no hay otra vida, ni hay esperanza de vida. Amén. Yo me acuerdo de Salomón, ¿no? Que él, en su carácter, era una persona muy débil, muy indecisa, o sea, él no tenía casi carácter ni autoridad, no tenía nada de eso, era muy débil. Y bueno, él, tomado de la mano de Cristo, no tomó tan grandes decisiones. También el ejemplo de cuando estudiamos qué es ser un verdadero adorador en espíritu, en verdad, vimos que él, junto a su padre, ¿no?, fueron direccionados por Dios y ellos prepararon un pueblo para que adoraran a Dios las 24 horas del día durante todo el año. Y eso uno lo que rescata, ¿no?, que cuando uno está verdaderamente rendido a Dios, por más débil que sea nuestro carácter, nuestra personalidad o todas nuestras debilidades que tengamos, si las entregamos a Dios, Dios nos hace fuertes y nos prepara para también poder preparar a otros, como lo hicieron ellos, ¿no?, que tenían miles de cantores, salmistas, músicos, que vivían adorando a Dios. Amén. O sea, eso fue David y Salomón, que durante 30 años adoraban al Padre en el tabernáculo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días al año por 30 años consecutivos. O sea, ellos entendieron que sin Dios no había esperanza, no había cobertura. Entonces ellos buscaron la cobertura a través de la adoración permanente al Padre. ¿Por qué? Porque sabían que en esa adoración que había las 24 horas del día, permanentemente, la gloria de Dios se manifestaría permanentemente en el tabernáculo y sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaría bajo una cobertura especial, bajo la cobertura de Dios. Y sabría que si bien enemigos se levantarían, ellos estarían protegidos por Dios. Sabían muy bien cómo era la forma ideal para estar bajo la cobertura de Dios y fundamentalmente bajo la protección divina. Eso es muy importante, reconocer, y bueno, eso es moverse en el espíritu y ser un verdadero adorador. Acá lo importante es, primero que todo, ser transformado. Acá ellos toman esta decisión porque ellos ya su vida había sido transformada.
Bueno, ahora vamos a hablar de la transformación y de los puntos claves, ¿no? De los pasos que uno tiene que seguir para ser transformado. Primero, la dependencia. Dice, cuando puedo ver lo que soy delante de Dios y reconocer lo que necesito. O sea que cuando uno está consciente y dice, Señor, necesito tal y tal cosa. O sea, no primero luchar y buscar entre fuerzas hacer algo, sino primeramente buscar siempre a Dios y buscar ayuda y confiar en Él. Dice, intervención del Espíritu Santo. Al rendir mi voluntad, me habilito con su poder. La llave que abre la puerta es la obediencia. Así que para que el Espíritu Santo pueda intervenir y fluir en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es rendirnos y ser obedientes ante Dios. Y la transformación final, o sea, termino en lo que Dios quiere de mí, una mujer o un hombre con fruto, lleno del Espíritu Santo. Así que uno para ser transformado completamente es dejar que Dios haga lo que Él quiere en nuestras vidas, o sea, dejar que Él complete su obra y sus planes, porque cada uno nos creó con un plan y un propósito distinto, o sea, nadie va a ser igual que otro ni va a tener lo mismo que otro. Dios a cada uno nos creó para forma distinta, cada uno tiene una funcionalidad distinta. Así es. O sea que es necesario cambiar para vivir en los propósitos y la voluntad de Dios. Eso es fundamental. Por eso volvemos, ¿no es cierto?, a la palabra rema. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para esto hay un plan de acción. Descubrir primero cuáles son nuestras debilidades y la necesidad de ser transformados nos lleva a comprender cuánto necesitamos depender de Dios, que ya hemos leído 2 de Corintios 12:9. Y estableciendo metas, cuánto necesitas y estás dispuesto a depender de Dios. Claro, o sea, como hablaba hace un rato, ¿no? Dependiendo de Dios. Realmente, ¿cómo nos damos cuenta que estamos dispuestos a depender de Dios? Realmente cuando tenemos una necesidad o un problema, ¿a quién acudimos primero? Ahí nos damos cuenta si estamos dependiendo directamente o no de Dios. Porque yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, ¿no? Que muchas veces cuando me siento mal o a veces uno tiene tristeza, esas cosas, a lo mejor cualquiera puede ir y buscar a un amigo o a alguien en que confía, pero primeramente quien siempre está cerca nuestro y está dispuesto a ayudarnos y a escucharnos es Dios. Entonces siempre uno tiene que depender de Dios, así sea algo pequeño como algo grande, siempre clamar en oración y buscarlo a Él, porque Él es nuestro Padre, ¿no? Y Él siempre nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Amén. Sabemos que Dios en su esencia es amor. Así que yo me dirijo en esta hora, bueno, para ya ir despidiéndonos de este hermoso tema que da para mucho más, decirles que, bueno, que aquellos que todavía no han podido rendir algunas de sus áreas, que no han podido soltar algunos vicios, que no han podido ser libres y están cautivos en pensamientos, en pecados, en el pecado que sea. Yo lo que les digo en esta instancia es que Dios ama a cada uno de nosotros. Nos ama, dice que Él ama a los pecadores, no ama el pecado, pero Él ama a los pecadores. Entonces, si nosotros en nuestra debilidad, en nuestra humildad, nos humillamos delante de Él, nos presentamos con un corazón íntegro, con fe y esperanza de que Dios nos va a hacer libres, así es como Dios nos va a llevar a esa transformación, nos va a llevar a un gozo pleno, como yo siempre digo, nos va a llevar a esa gratitud delante de Él, a ese beneficio que Dios nos da, que es la vida plena y plena en abundancia. Dios nos va a mostrar de sus bendiciones, nos va a hacer disfrutar de sus bendiciones, podremos gozar de su amor, podremos sentir en plenitud su presencia. Podemos decir, Abba Padre, heme aquí, delante de Él,
ponernos en sus manos y una vez que somos libres, ponernos a disposición de Él, para que su propósito divino, ese propósito implícito que viene en cada uno de nosotros, se cumpla conforme a su propósito, a su tiempo y a su voluntad. Dios nos ama, Dios le ama, tenemos el beneficio y tenemos la bendición de tener un Padre amoroso que nos da todo y que en Él encontramos todo, que solamente Él con sus brazos abiertos desea y anhela que nosotros vayamos a su encuentro, que todo aquel que necesite vivir en paz, siendo libre, que solamente vaya en busca de su Padre, que nuestro Padre, con su amor y su bondad, lo abrazará y su vida transformada será. Que el Señor les bendiga, que podamos dar testimonio de la grandeza de nuestro Padre, de todo lo que Dios puede hacer como un Dios creador, como el gran yo soy, en cada una de nuestras vidas. Él es quien nos ha dado la vida, Él es quien nos ha formado, Él es quien nos da y nos quita la misma vida. O sea que en este transcurrir de la vida es Él el que debe ser, el que guíe nuestros pasos, el que nos conduzca en este trayecto de vida en el que estamos inmersos, que podamos aprender a seguir sus pasos, que podamos aprender a buscar su rostro, para buscar su guía, buscar su dirección y así poder vivir de victoria en victoria. Si bien habrá pruebas, luchas, tribulaciones, pero sabemos que las pruebas, las luchas y las tribulaciones son para que la gloria de Dios se manifieste, para que Dios dé testimonio de su poder y podamos dar fe a través de nuestro transitar de que hay un Dios de poder, de que hay una esperanza de vida, una esperanza de vivir en paz y fundamentalmente hay una salvación y una vida eterna que nos espera si sabemos tomar sabiamente la decisión de dejarnos transformar por Dios y ser verdaderamente hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Si nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, te invito a que repitas esta oración. Señor Jesús, en estos momentos me arrepiento de toda obra mala, de todo pecado, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Guarda a mis hijos, mi hogar, mi familia, mi trabajo, guárdame de todo mal. Límpiame con esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Lléname de tu Espíritu Santo y anótame en el libro de la vida. Gracias, Señor. Y ahora, amados hermanos, nos despedimos escuchando Marco Barrientos Transformados. Gracias, Jesús, porque por tu sacrificio hemos sido transformados. Aleluya. Yeah. De las tinieblas a su luz admirable. Transformados por el fuego de tu amor,
gozo de tu amor. No podemos vivir un segundo sin ti, Jesús. Somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. La 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 la. La 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 la. Listo, damas, arriba, 2, 3, go. La 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 la. La 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 la. Hey. Nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Vamos. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sí, vamos, vamos. Nunca pasará. Yeah, 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 yeah. Nunca pasará. Gózate. Nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Yeah, yeah. La 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 la. La 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 la. Vamos. La 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 la. La 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 la. Nunca pasará, nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Esto fue el programa Tus enseñanzas son mi guía, conducido por Miriam Cristina Santillán y Déjame oír tu